Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Una vez más llegando hasta sus hogares, gracias por esa preferencia, gracias por acompañarnos en este espacio que pretende poner la realidad económica de El Salvador en sus pantallas. Y este es un programa muy especial en esta época que estamos viviendo. De antemano les deseamos felices Pascuas de Resurrección a todos nuestros televidentes en estas vacaciones. Ojalá que estén muy relajados, pendientes de este programa de Encuentro Económico. Este programa de esta noche es un programa muy especial. Hoy he invitado a un buen amigo mío que nos va a hablar de un tema que usualmente no se escucha ni se ve en los medios de comunicación local. Hoy queremos hablar del tema de la ética empresarial, un tema muy delicado, un tema que realmente amerita una buena reflexión y también amerita que todos los que estamos en el ámbito económico, empresarial, organizacional, tomemos algunas consideraciones sobre esto. Y ese es el propósito del programa de esta noche. Vamos a hablar sobre ética empresarial, hablaremos sobre esos códigos que se manejan en las empresas, cómo nosotros como empresarios o los que se dedican, están metidos en este rubro económico, pueden ver este tema, pueden estar conscientes de lo que están haciendo y desarrollando en sus empresas. Para ello he invitado a un buen amigo mío de muchos años, una persona con un currículum bastante fuerte. Yo quiero dar a conocer el currículum de mi amigo, pero primero lo voy a presentar. Es el doctor Carlos Molina Velázquez, que está con nosotros. Carlos, gracias por acompañarnos en este encuentro económico. No, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en este programa. Y bueno, felicidades, ¿no? Porque es un programa muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Quiero leerles el currículum de Carlos Molina Velázquez. Ya es un hombre de 47 años, es profesor en educación media con especialidad en filosofía, licenciado y doctor en filosofía iberoamericana. Desde 1996 trabaja como catedrático en el Departamento de Filosofía de la UCA y se dedica a la investigación y enseñanza en las áreas de ética, pensamiento crítico y cultura contemporánea. Forma parte del Consejo Editorial de la revista académica Realidad, revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la UCA, y es miembro de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador y coordinador del capítulo salvadoreño de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad. Publicó un libro de texto sobre ética aplicada, ética profesional y organizacional en el año 2012 y editó los volúmenes segundo en el 99 y tercero en 2001 de los escritos filosóficos de Ignacio Ellacuría. Además, ha publicado artículos en revistas académicas y compilaciones, es columnista del periódico digital Contrapunto y colaborador eventual de Rebelión y otros periódicos y medios alternativos. Este es el currículum del doctor Carlos Molina Velázquez, nuestro invitado para esta noche. Él me hizo llegar un libro, yo lo vi publicado por ahí, y él me hizo llegar este libro que se llama Ética Profesional y Organizacional. Es un libro muy interesante, es un libro que estamos recomendando. Yo he tenido que pasar algunos días estudiando este librito y también algunos apoyos que trae el libro, como algunas películas que está recomendando el doctor Molina en este libro. Y de antemano pues les estamos diciendo, deben ustedes tenerlo en su biblioteca, el libro Ética Profesional y Organizacional del doctor Carlos Molina Velázquez, nuestro invitado de esta noche. Quédense con nosotros. Cuando regresemos, comenzamos nuestra plática sobre la ética empresarial. Bueno, buenas noches nuevamente. Estamos ya en el encuentro económico de este día. Y hoy tenemos pues un tema interesante, decía, el tema de la ética empresarial. Con nosotros nuestro amigo el doctor Carlos Molina Velázquez, catedrático de la UCA, filósofo, que ha hecho mucha escuela en la Universidad Centroamericana y ya muchos estudiantes lo recuerdan. Él publicó un libro en 2012, Ética Profesional y Organizacional, y eso queremos hablar. Hay una cosa que me llama la atención, Carlos, y quisiera arrancar nuestro programa con eso. Cuando tú colocas y dices ética, ¿para qué la ética? ¿Qué es esto de la ética? Visto el plano económico, en el plano empresarial, que es el tema que a mí me ha llamado la atención bastante. ¿Para qué ética, Carlos?
Sí, es precisamente un tipo de pregunta que uno plantea porque realmente se hace. Yo quisiera comentar eso, ¿no? El libro es el resultado de la experiencia docente, ¿no? Desde hace unos 20 años yo vengo con cursos sobre ética y específicamente cursos sobre ética profesional para estudiantes de ciencias económicas, por ejemplo, administración de empresas o licenciatura en economía, mercadeo. Y, y la pregunta siempre está ahí de alguna forma. Si no sale al inicio del curso, sale a la mitad o sale al final. Pero también pienso yo que es interesante responder de esta forma, ¿no? Hay muchas maneras de responder a esa cuestión, pero la primera, creo yo, es que la ética es algo que en realidad a nosotros nos importa cuando nos sentamos a considerar cuáles son las consecuencias de nuestros actos, por ejemplo, o qué decisiones importantes uno va a tomar en la vida. Ahí está presente la ética, es una primera aproximación. Pero en el terreno de la economía, que es precisamente lo que más nos interesa, la pregunta tiene aún más relevancia. De hecho, incluso si nos vamos a las etimologías de las palabras, porque la economía, como vos bien sabés, pues, y saben muchos amigos que nos están viendo y escuchando, ahora tiene que ver con el manejo de las cosas que nos importan. La palabra incluso proviene de otra expresión que quiere decir el buen manejo o la buena organización de la casa, ¿no? De nuestra casa, pero algo así como nuestro hogar. Nos interesa que nuestro hogar esté bien, digamos, incluso el país lo podemos ver así. Bueno, pues cómo organizar las cosas para poder vivir, eso es en realidad, en su raíz, la misma economía. Y la conexión con la ética se ve claramente, porque la ética tiene que ver, o es una expresión que usamos para referirnos a cómo hacer que nuestras decisiones se encaucen bien, obtengamos los efectos que deseamos, ¿verdad? Que al final realmente podamos, entre otras cosas, llevar una vida buena. Así es como usualmente se empezó a hablar de la ética en la antigüedad y hasta ahora, pienso yo, tiene mucha relevancia, ¿no? O sea, precisamente es lo que nos interesa. Cuando a las personas nos preocupa la economía, gente como tú, como yo, incluso los mismos economistas que viven solo sobre eso y de eso, ¿verdad? Pues nos importa las cosas que sirven para la vida. Y en ese sentido, la ética la apreciamos. Apreciamos cuando una persona, por ejemplo, nos da un buen consejo. Cuando tenemos una decisión difícil que tomar, nos gusta mucho que alguien venga, se siente con nosotros y nos diga, mira, tú deberías considerar esto que va a pasar, considerar esta otra cosa, ¿por qué no piensas en las consecuencias de tus actos? O ¿dónde están tus principios, compañero? ¿No? Cuando una persona hace esto, nosotros realmente lo valoramos. Entonces, una primera cosa que yo trato de hacer en el texto es traer al lector esas imágenes y esas experiencias de su propia vida que le hacen ver que la ética siempre ha estado presente ahí y que por eso vale la pena ocuparse de ella, ¿no? Cuando, digamos, uno puede hacer un análisis, Carlos, del tema de la ética, el tema de la moral, y uno, ya las nuevas generaciones dicen, bueno, pero es que yo nunca he cursado, nunca he tenido un estudio, ni en bachillerato, ni en la básica, he tenido algo, alguien me ha dicho sobre qué es la ética, qué es la moral. Yo recuerdo que nuestros padres hablaban mucho de esos temas, decían, bueno, la educación de antes, inclusive en su pensum aparecía el tema de los valores. La moral y cívica. La moral y cívica, Sí. que eso desapareció totalmente. Y digamos uno, en algunos tipos de colegios, sobre todo los colegios religiosos, inculcan mucho de estas cosas que van ligadas al tema de la ética y la moral. Pero de ahí hasta que llegas a la universidad te das cuenta de que existen y que son herramientas, instrumentos interesantes de poder llevarse en el comportamiento humano. Pero imagínate cuánto hemos dejado, cuánto hemos perdido, cuántas generaciones han perdido de comenzar a tener desde pequeños una formación en estos temas que, como tú ya los comenzaste a decir, son tan importantes. Bueno, yo creo que algo quizás ya no está, pero no quiere decir que se haya perdido toda la formación en ética o en moral, digamos, en cierto modo. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, ya los niños pequeños
si estudian en un colegio, como tú decías, religioso o incluso los que no, de alguna forma están recibiendo de parte de sus docentes, de los maestros que tienen, aunque no tengan un curso especial para ello, están recibiendo orientaciones para su vida y están captando y recibiendo y aprendiendo que hay, por ejemplo, cosas que no se debe hacer y cosas que sí. Las reglas ligadas a la disciplina del aula o de cómo comportarse con sus compañeros, pero también la educación recibida en la casa hace que las personas vayan adquiriendo reglas, normas básicas de convivencia. Y bueno, sin ninguna duda es posible que si tú introduces un curso, tú les apoyes más, y si tú lo sacas, pues a lo mejor ahí puede generarse algún tipo de vacío. Sin embargo, yo creo que lo que sucede también es otra cosa, y es que un curso como el curso de ética, que apoyaría un texto como este, requiere que también haya cierto desarrollo en el aprendizaje y en la madurez, incluso desarrollo neuronal, ¿no? Para poder plantear los problemas como se plantean. Y por eso, si bien es cierto, la ética debe enseñarse en las escuelas, yo soy un partidario total de que esto se haga, también yo creo que eso significa ser conscientes de los diversos niveles y de los diversos lenguajes que puedes aplicar en cada uno de esos casos. Cómo se le enseñas a un niño, cómo lo trabajas con un adolescente, qué pasa con los adultos ya en la universidad. Considerando todo eso, pienso yo, es bien difícil sostener que las personas lleguen a la universidad, por ejemplo, o a un trabajo, y no conozcan la ética en un sentido práctico. Porque si no se conoce la ética en un sentido práctico, si uno realmente no es capaz de distinguir una regla o que algo que uno realice va a causar un daño y eso tiene consecuencias, uno sencillamente no le darían un trabajo en ninguna parte, no tendría. Pero por otro lado, lo que sí hacemos en la universidad o pretendemos que debe hacerse es una reflexión aún, digamos, más metódica, siguiendo ciertos caminos, ciertos procesos que permitan a las personas adquirir cierta habilidad especial. Y esto se relaciona precisamente con el hecho de que se trata de una formación de profesionales. Entonces no diría yo que no haría falta enseñar la ética cuando luego se han sacado estos cursos, pero también hay que decir que muchas veces lo que antes se impartía como moral y cívica, más que ser un espacio para reflexionar y para que las personas realmente conociéramos los diversos caminos para justificar nuestras acciones, lo que teníamos era una especie de adoctrinamiento bastante cuestionable a veces, ¿no? Porque era la forma de pensar del poder, por decirlo de algún modo. Moral y cívica hasta el nombre, ¿no? Era algo así como tú te debes comportar de esta forma, tú debes respetar estas autoridades, que en el fondo era una manera de tener no realmente ciudadanos, sino gente sumisa a los que tenían más, digamos, poder, ya sea la maestra, los padres o los militares, ¿no? O sea, esto también creo yo que es importante señalarlo, sobre todo cuando sale mucho el tema ese de hay que meter otra vez moral y cívica. Correcto. Para resolver los problemas, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿no? La ética la podemos resumir como una disciplina filosófica que estudia lo que es bien y lo que es mal, Carlos. Bueno, es una manera de comenzar, ¿no? Yo pienso que algo de eso es cierto. Hay que decir que es una... Porque la gente usualmente dice, yo me comporto, yo soy muy ético, dice, yo me comporto éticamente, dice la gente. Para decir que hace lo correcto, por ejemplo. Sí. Sin embargo, es posible que haciendo lo correcto uno no haga precisamente el bien, ¿no crees? Es decir, ambas cosas son ciertas. La ética le preocupa lo correcto y le preocupa lo bueno. Pero muchas veces, cuando uno hace lo correcto, es posible que no esté precisamente generando el bien. Como cuando una persona cumple estrictamente una regla y no piensa en las consecuencias de sus acciones. ¿Qué va a pasar entonces si yo la cumplo estrictamente? ¿Sí? Es como la discusión en El Salvador acerca del cumplimiento de las leyes, el cumplimiento estricto de una ley. O si más bien en ciertas circunstancias una ley debería ser puesta entre paréntesis para generar mayor bien común. Este tipo de reflexión es un tipo de reflexión propio de la disciplina que es la ética, una disciplina filosófica, como decías, pero
hay que admitir algo, y es que no solamente es una disciplina filosófica, muchos de los problemas que nosotros conocemos fundamentales en la ética tienen también raíces religiosas, por ejemplo. Las grandes religiones en el mundo, yo diría sin excepción, de alguna forma, se toman muy en serio la ética, los problemas sobre el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, las normas, los valores que uno debe perseguir en la vida, son parte de la formación religiosa también, y por eso la disciplina filosófica que es la ética está siempre en constante comunicación con las religiones, con la teología, o igual con la antropología cultural, o la psicología, o la filosofía de la mente, es decir, son disciplinas que se comunican mucho entre sí. En tu texto encontraba que cuando te refieres al tema de la moral, tú ponías como en una forma de resumen, que es un conjunto de reglas o normas que nos indican que reconocemos unos límites para nuestra acción Sí. y que nos obligan de manera universal y racional. Exactamente. Cuando yo digo, por ejemplo, que dado que soy un padre, tengo obligaciones con mis hijos, que son obligaciones especiales, no sencillamente estoy diciendo, sería bueno que yo cumpliera con las obligaciones. No, o sea, es algo que me obliga. La palabra obligación quiere decir que hay una fuerza. Yo reconozco que racionalmente cualquiera en mi situación debería sentirse obligado de la misma forma. Y no hace falta que venga la policía a recordármelo, ¿sí? Obviamente hay alguna gente que eso sí le hace falta, ¿no? Que llegue la autoridad a hacerlo, pero el ideal de una persona moral es que somos conscientes de estas normas que nos atañen a todos, a veces de forma diferenciada según el rol que ocupamos en la sociedad, ¿no? Porque indudablemente en tanto ciudadanos salvadoreños estamos obligados por un conjunto de normas todos igual, como por ejemplo el mismo respeto de la autoridad, ¿no? O el cumplimiento de las leyes, o el hecho de que no podemos quitarle la vida a otra persona, como seres humanos también. Pero igual podemos ir en la otra dirección y podemos decir que en tanto un profesional de la medicina tengo obligaciones que me atañen como tal profesional, pero todas son obligaciones. Y a eso es a lo que yo en el texto llamo moral. Para resumir esta primera parte, Carlos, el mundo avanza, el mundo se va desarrollando cada vez a pasos agigantados, la tecnología nos invade día a día. ¿Estos temas de ética y moral van hacia atrás o realmente el mundo también está haciendo que estos temas sean parte de su vida cotidiana, de su comportamiento? No, al contrario, yo le diría a los televidentes, por ejemplo, que hagan un experimento, que revisen los periódicos, la internet, la televisión, la radio de una semana y vayan chequeando todas las notas sobre ética, sobre valores, sobre moral, sobre las normas, sobre el problema de la corrupción o sobre, las obligaciones profesionales, y van a ver cómo todos los medios de comunicación están inundados de este lenguaje, ¿no? No, es un asunto que al contrario, yo diría, cada vez se ve que es más importante que tengamos posiciones coherentes y claras sobre este tipo de temas y que nos vayamos precisamente formando en eso. Y por eso, en los últimos años, los académicos, ¿verdad? Las personas que nos dedicamos a dar estos cursos, a estudiar sobre esto, no solamente estamos escribiendo o reflexionando, como por decirlo de alguna manera, entre nosotros, ¿no? Problemas filosóficos sobre la ética. De hecho, yo también hago algo de eso, pero también muchos de nosotros hemos comprendido que necesitamos involucrar a toda la sociedad en estas discusiones, y por eso producimos textos como este, que como tú pudiste ver, no están escritos para que lo lea un académico, están escritos para que lo lea una persona, cualquier ciudadano que quiera interesarse por estos temas. Y eso está pasando en todas partes, está pasando en Europa, en Estados Unidos, aquí en América Latina. La humanidad tiene nuevos retos entonces. La humanidad tiene, diría yo, retos fundamentales, sobre todo, pienso que el asunto clave ahorita es cómo hacemos para poder convivir y para poder sobrevivir como especie. Yo diría que si esos son los retos básicos. Obviamente a eso tú súmale otro montón de retos que tenemos en tanto estamos en diversos lugares dentro de esa humanidad, ¿no?
pero los principales retos para la humanidad en este momento tienen que ver con la supervivencia como especie, tanto por el gravísimo problema de la exclusión. Veamos esas imágenes tan dolorosas que tenemos de nuestra propia realidad, de todos nuestros conciudadanos migrando hacia Estados Unidos, muchos de ellos muriendo en el camino, o de toda esa gente que está tratando de entrar a Europa y la están dejando fuera, ya básicamente en campos de concentración, les están impidiendo que puedan vivir. O sea, eso tan grave, unido al gran problema ecológico, al problema ambiental, que ahora sí es gravísimo, amenaza nuestra supervivencia, pero además amenaza no solo la supervivencia de la especie, sino el que podamos seguir siendo humanos. Ahí entra el otro problema gravísimo, aquí en el país lo podemos ver, de la destrucción de los caminos hacia la convivencia. No somos capaces de pensar que podemos resolver nuestros problemas si no es matándonos unos a otros. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos. Perfecto. Bueno, platicando con el doctor Carlos Molina Velázquez, filósofo y catedrático de la UCA, está con nosotros hablando de ética, hablando de la ética empresarial. Ya cuando regresemos vamos a meternos en el tema propiamente de la ética empresarial. Cuánta gente, cuántas conductas, cuántos comportamientos desde el plano económico, empresarial, podemos ver. Tenemos mucha escuela y eso vamos a tratar de analizar con nuestro invitado en Encuentro Económico. Ya regresamos. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente en Encuentro Económico con Julio Villagrán, hoy hablando de la ética empresarial. Nuestro amigo Carlos Molina Velázquez, el doctor, nos ha regalado un libro que se llama Ética Profesional y Organizacional. Es una recomendación que hacemos aquí en Encuentro Económico, no solo porque sea de nuestro amigo, sino porque es un instrumento importantísimo en la formación de esos temas que muchas veces los dejamos como un poco allá, arrinconados. Hablamos de la administración, hablamos de cuestiones financieras, pero para los empresarios, para los economistas, estos instrumentos sobre los valores realmente son instrumentos muy importantes. Así es que está recomendado el libro del doctor Carlos Molina. Hay un apartado que me gusta bastante en el libro, que lo disfruté bastante, y es la ética en la sociedad pluralista. Cuando tú dices los valores no están en crisis. En cualquier caso, lo que tenemos es una pluralidad de valores y una serie de conflictos entre los sujetos. Yo recuerdo que siempre en estos temas aparece aquello de que es bueno o es malo dependiendo de la visión tuya. Ajá, sí. El tema de la relatividad, decía, esto es relativamente bueno o es relativamente malo, la conducta de la gente. Ajá. Yo puedo decir, mire, fíjese que frente a temas de discriminación, digamos en el tema de los homosexuales, por ejemplo, hay gente que está diciendo, bueno, yo no lo veo malo que no haya discriminación para estas personas. Y otra gente dice, bueno, ¿cómo es posible que permitan que haya este tipo de situaciones, que la televisión esté presentando esta cosa como una cosa normal? Pero entramos entonces al tema de la pluralidad, Carlos. ¿Cómo lo planteas tú en el libro este tema? Bueno, quiero retomar lo que dijiste hace un rato sobre el relativismo. De hecho, hay grupos en la sociedad que dirían, ¿te recuerdas que antes de la pausa hablábamos de las grandes crisis o el gran reto para la humanidad? Hay algunos que te van a decir, mira, el gran reto, el gran problema para la humanidad ahora es el relativismo. Y te dirían eso, ¿verdad? Porque cada uno anda diciendo que las cosas son tal como las ve y todo eso. Bueno, yo diría que es importante decir varias cosas sobre eso, ¿no? La primera es que eso no es totalmente cierto, ¿no? Una sociedad pluralista no es, ¿sí?, solo aquella donde los diversos grupos o personas tienen, por decirlo así, muchas formas de abordar los problemas o de ver las cosas, ¿sí? Y no comparten unos los puntos de vista de otros, sino que también es una sociedad donde muchas veces la visión que tienen ciertos grupos de los problemas choca, entra en conflicto con otras visiones. Entonces,
el reto en una sociedad pluralista es el de llegar a acuerdos o al menos establecer las reglas del juego para que todos, de algún modo, podamos desarrollar y profundizar nuestros ideales de cómo vivir y de cómo hacer bien cómo conseguir nuestros fines, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, voy a retomar ese ejemplo acerca de los grupos que luchan para que sea reconocido su derecho a vivir la sexualidad como ellos desean vivirla. Los problemas en torno a la diversidad sexual. Muchas veces la gente lo ve como si el asunto fuera una cuestión de gustos. Algo así como, bueno, es que a mí esto me gusta, a mí no me gusta, por lo tanto es una mera cuestión de gustos. Pero no es cierto. Los grupos y las personas que luchan por la diversidad sexual lo que quieren es que se les reconozca en su humanidad tal como se reconoce a la mayor parte de la población heterosexual. Por ejemplo, yo tengo mi DUI y cuando llego a hacer un trámite o algo así, llevo mi DUI y la foto que está en mi DUI está en sintonía con lo que yo soy y yo quiero que se vea de mí. Pero en cambio hay mujeres transgénero que en su DUI la foto no corresponde a cómo ellas llegan, cómo ellas las vemos, cómo se ven cuando llegan a hacer un trámite, porque ellas se han hecho modificaciones corporales o se han maquillado o se han puesto una peluca, porque es su identidad. Pero en el DUI las han obligado, o las obligaban, yo creo que eso está cambiando, afortunadamente, a que hubiese una foto como si fuera, digamos, fueras tú o fuera yo, o sea, un hombre. Pero en tanto mujeres transgénero, ellas se ven a sí mismas y se viven y se sienten mujeres, ¿sí? Entonces, ahí hay una violación de un derecho. Ahí hay una violación de un derecho. Los temas que trabajan los amigos, la gente que está trabajando en el tema de diversidad sexual, tiene que ver con esos conflictos, y por eso yo hablo de los conflictos ahí. Cuando las personas dicen hay una crisis de valores, es como si dijesen, bueno, las personas que se comportan mal no lo harían si supieran cuáles son los valores. Pero eso no es cierto, porque es imposible para nadie, incluso hasta para una banda de criminales, proceder si no lo hacen según ciertos valores y si no tienen ciertas reglas entre ellos. Una banda de criminales tiene que ponerse de acuerdo y tienen que respetarse uno a otro, o sea que entre ellos se respetan, o sea, ese no es el problema. No es un problema de que yo no conozca los valores. Lo que llaman crisis de valores, yo más bien lo llamo en el texto como una situación de una sociedad donde diversos grupos entran en conflicto por intereses diversos. Entonces, el problema no es el relativismo. El problema no es, o la frase que tú usaste, cada uno tiene su forma de ver las cosas. No, eso para empezar no es tan cierto, porque aquí nosotros, por ejemplo, probablemente tenemos visiones distintas de diversos problemas, pero para ciertas cosas básicas que hagan posible, por ejemplo, que podamos estar sentados acá en esta entrevista, nosotros tenemos acuerdos. Hay muchas cosas en común entre nosotros. Entonces, no podemos seguir explotando esa figura, esa imagen de que cada uno es un mundo. A veces se abusa de esa expresión. Cada quien tiene sus ideas. Porque y cada quien, por ejemplo, quien construye sus dioses, ¿verdad? Sí, cada quien construye sus dioses. En la parte moral, muchas veces la gente dice, exacto, mire, yo no tengo necesidad de esto, yo lo hago solo en mi casa, yo tengo mi Dios y mi Dios lo he construido a mi manera. Yo quisiera... Eso no es posible para empezar, porque tú lo estás expresando y en la medida en que tú lo expresas y yo te entiendo, tiene que haber un lenguaje común y tú lo has adquirido en las relaciones sociales, no salió únicamente de tu cabeza, ¿no? O sea, eso es lo que no se sostiene, pienso yo, y hay que decirlo. Quiero aprovecharte, Carlos, para preguntarte, porque ese es un tema que en la sociedad se pregunta cotidianamente, el tema de los medios de comunicación. Muchas veces cuando, digamos, personas de nuestra edad pueden estar viendo un programa de televisión y vemos alguna cosa que de alguna manera nos escandaliza y podemos decir, un padre de familia o una madre de familia dice, qué bárbaro lo que están poniendo, míralo, ya viste lo que están poniendo en la televisión. Yo me recuerdo que hace algunos días una de las empresas que hace caricaturas más famosas de los Estados Unidos
sacó en uno de sus programas una caricatura de un niño que en su hogar lo que habían eran dos mujeres que estaban, que eran sus papás, digamos. Sí. Entonces la gente dice, como el mundo ha avanzado demasiado, pero lo que estamos viendo, ¿qué papel crees tú que juegan culturalmente los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos? Que creo que es una de las cosas que siempre analizamos, que nos están empujando a ver de otra manera estos temas de la ética y de la moral. Bueno, yo creo que juegan un papel fundamental. ¿Cuántas horas pasa, por ejemplo, un niño frente al televisor? Compara cuántas horas pasan los papás hablando con él y cuántas horas pasa en la escuela con los profesores, ¿no? Y si haces la suma, solo viendo, o más bien si haces los cálculos, solo viendo eso uno ya debería decir, bueno, lo de la televisión es importante, ¿no? Hablando de la televisión como ese medio tan importante, pero igual ahora tenemos otros medios, la internet y todo eso. Pero los medios de comunicación son fundamentales para transmitir a las personas pues los modos como es legítimo vivir. En la medida en que más programas de televisión muestran relaciones homosexuales o bisexuales o la misma de violencia, la diversidad o temas sexual, de violencia. O la violencia, en la medida en que esto aparece más, las personas vamos también dándonos cuenta de que la sociedad es más diversa y más compleja. Detengámonos en el asunto de la diversidad sexual, porque muchas veces se ha reproducido la noción de que, mira, una pareja homosexual no puede adoptar un niño porque ¿cómo lo van a educar? Pero los medios han ayudado a que mucha gente que no conoce no tiene vecinos de ese tipo, pueda ver que en otros lugares sí existen estos casos y además que los niños no son violados, ni son golpeados, ni tienen traumas por esto, ¿no? Entonces eso ha ayudado a sensibilizar a las personas y a decir, no, tal vez las cosas son diferentes. Por otra parte, también ocurre, ahí viene el tema de la violencia, el efecto contrario. Así como los medios de comunicación pueden ayudar para que nuestra mente se abra y para que digamos, no, miren, la verdad no deberíamos hacer tanto escándalo. ¿Por qué no realmente estudiamos, analizamos la cosa y vamos adelante? Pero por otra parte, así también los medios pueden ayudar a insensibilizar con respecto a ciertos fenómenos, como pasa con la violencia. Es decir, que de repente pareciera que somos capaces de tolerar más dosis de violencia y nos parece muy natural que las relaciones sean violentas. Voy a poner un ejemplo que no se pone muy seguido, pero que me parece a mí que es importante, que hacía ver un día una intelectual estadounidense, ¿no? Decía, se hacía una pregunta, ¿por qué siempre el sexo se relaciona o con el humor o con la violencia? Si ustedes ven, hay muchas series de televisión, familiares incluso, donde todo lo sexual se relaciona con la risa y el humor, con lo chabacán, con lo irónico. Y por otro lado, en otras series lo que tiene es siempre el sexo asociado a la dominación, a la violencia, a la prostitución, al maltrato. Y ella decía, alertaba sobre el problema de esto. Porque resulta que algo tan importante en la vida de las personas, como es el sexo, ¿sí? Las relaciones sexuales, me refiero a eso, ¿no? Resulta que no se puede tomar en serio, decía ella. O sea que, por ejemplo, no se le relaciona con el amor real, ¿sí? Con la donación de una persona a otra, con lo importante también de trabajar por una relación. Alguien me decía a mí recientemente, pareciera que se difunde la idea de que aquí entramos en la relación, pero nomás vemos el primer obstáculo al carajo, ¿no? Ya se acabó, y no importa, se acabó. Pero hasta en cierta forma, diría yo, los medios de comunicación han contribuido para que esto nos parezca a nosotros más normal, que es lo que tú decías, ¿no? Yo diría que no perdamos de vista también que los medios son empresas, ¿verdad? Aquí nos estamos metiendo en el tema de la empresa. Son empresas, y por lo tanto, los medios te darán aquello que según sus cálculos económicos les levantan el rating, exactamente, les dan dinero, y les dan publicidad. Exacto, y por eso de repente algunos temas se han vuelto importantes y son claro, porque levantan el rating. Claro. Y no es porque les interese realmente, no sé, en el caso, por ejemplo, del tema de la diversidad, muchas veces mi sospecha es que no es que les interese realmente ayudar
a los grupos de mujeres transgénero, por ejemplo, para que no las persigan en la calle y las maten, sino que ellos miran que hay una especie de buen cálculo económico ahí, y por eso está el tema ahí. Y como que algunos temas entonces se vuelven políticamente correctos, pero porque son económicamente, como diríamos, rentables, exacto, ¿no? Carlos, en el tema, digamos, de la violencia, los salvadoreños, si cenamos a las 7 de la noche y ponemos un programa de noticias, un noticiero, tenemos que cenar con la violencia. Sí. Si cenamos a las 8 de la noche y ponemos el noticiero, digo, el programa de noticias, cenamos con notas de violencia. Estas empresas, como tú estás diciendo, tienen y se manejan en el rubro económico. ¿Qué es rentable, qué no es rentable? Ese es lo que están conociendo los niños, los jóvenes, y nosotros también en ese ambiente. Esto es así porque tenemos que presentar la realidad tal como es, o tendríamos algunos códigos que respetar para los televidentes, oyentes, para tratar de, digamos, de poner esta realidad de otra manera. Yo creo que los medios de comunicación no deberían de abusar en términos generales, estoy hablando, ¿no?, de la noción ideológica de que ellos sencillamente son una especie de canal mediante el cual la realidad llega al televidente, por ejemplo, ¿verdad? Porque es falsa, no es cierto, no existe tal cosa. Siempre hay un especialista, una mirada que agarra de la realidad y selecciona unas partes y decide, esto voy a poner en la mesa, por decirlo, usando tu metáfora, ¿no? Esto es lo que le voy a llevar a esa familia que está cenando, esto es lo que le voy a poner. Entonces, sobre la base de esta observación, en cada caso especial, debería uno preguntarse, ok, ¿qué pretendo yo con eso? ¿Qué clase de sociedad yo estoy construyendo? ¿Qué efecto quiero lograr? Y, como dije hace un rato, seguramente no podemos perder de vista que es una empresa y por lo tanto necesita vender, necesita también ser adecuada para la publicidad y para que la publicidad pues se sienta cómoda en este canal y todo eso. Y por eso muchos, aquí voy a hablar por lo que otros especialistas han señalado, ¿no? Muchos han indicado en cantidad de ocasiones, en estudios que se han realizado, que los medios de comunicación parece que saben que hay ciertos temas que permiten atrapar la atención del televidente a tal punto que el televidente sea más manipulable para que, por ejemplo, gracias al miedo que se le genere, el televidente se convierta en una especie de consumidor más dócil, no solo de los mensajes políticos o sociales, sino sobre todo de la idea que se quiere vender de cosas importantes como paz, tranquilidad, bienestar, etc. Entonces, por ejemplo, en El Salvador, si yo dijese, dibújame a un niño, por ejemplo, dibújame cuál sería una casa segura, una colonia segura, probablemente la dibujaría encerrada por una gran reja, con vigilantes, y claro, eso es muy bueno para las empresas de seguridad, ¿verdad? Es decir, la noción que tenemos de seguridad es que hay que pagarle a alguien para que nos cuide. No es la noción de seguridad que pueden tener en otros lugares, donde la noción de seguridad, inmediatamente uno en lo que piensa es vivir en un ambiente donde realmente pueda yo salir tranquilamente. Y que nadie me ataque. O igual la noción que se tiene de progreso, por ejemplo, ¿qué significa que uno tenga gran capacidad para desplazarse? Por ejemplo, ¿qué significa un buen sistema de transporte? En El Salvador significa comprar un carro, ¿verdad? Porque eso se remacha una y otra vez. No es. Exacto, cuando en otro ambiente probablemente es al contrario, no tener un carro, mejor usar el tren o el autobús, ¿verdad? Y además es un buen sistema y mi noción de buen transporte va por ahí. Entonces, yo diría que los estudiantes de comunicaciones, los académicos que se dedican al tema, ya han realizado muchas investigaciones de este tipo, pero sería bueno hacer más y hacerlas acá en El Salvador y ver hasta qué punto
podemos escarbar un poco en torno a cuáles son realmente los objetivos, Claro. ¿verdad? ¿Qué que hay tratamiento, detrás. qué tratamiento en el tema de ética y moral Por los supuesto. medios de comunicación están Sí, dando? sí. Platicando con el doctor Carlos Molina Velázquez, nuestro invitado esta noche, hablando del tema de la ética, el tema de la moral. Nos está quedando bastante claro a nivel particular, personal, de los individuos, cómo podemos ver en nuestras vidas estos temas. Cuando regresemos, vamos un poco a adentrarnos, Carlos, en el tema de las éticas empresariales propiamente, esas empresas que manejan sus códigos, qué códigos están manejando las empresas a nivel mundial, a nivel nacional, y cómo toman en cuenta estas disciplinas filosóficas que tienen mucho que ver con el comportamiento humano. Esto lo vamos a tratar cuando regresemos. Bueno, rápidamente hemos llegado al último bloque de nuestro programa Encuentro Económico con Julio Villagrán, hablando con el doctor Carlos Molina Velázquez, filósofo y catedrático de la UCA, sobre el tema de la ética empresarial. Carlos, nos queda un poco tiempo, pero quería que abordáramos en el caso de este tema ético. Hay estudios de las empresas, y tú haces algún planteamiento también sobre las prácticas que se dan, prácticas que no van con la ética o con la moral en la empresa nacional. Hablas de temas concretos de prácticas anticompetitivas vistas desde el plano ético. Claro. Bueno, hablo de eso, hablo también de las relaciones con los empleados, etcétera. Lo que pasa es que las empresas son organizaciones formadas por personas, ¿no? Obviamente, cuando pensamos en las personas naturales como tú, como yo, pues decimos, oh, vaya, la ética obviamente tiene que ver ahí con eso, ¿verdad? Las personas nos hacemos preguntas sobre cómo actuar, qué debemos hacer. En el caso de las empresas, mucha gente dice, bueno, pero eso no, pues porque las empresas en todo caso son personas jurídicas, pero ¿cómo podemos responsabilizar a las empresas? Eso es precisamente una de las cosas que en el texto y en mis cursos yo trato de analizar. Porque se podría decir que tanto desde la derecha como de la izquierda hay críticas muy fuertes para esa noción. ¿Cómo es posible que las empresas se hagan responsables? ¿Cómo podríamos exigirles responsabilidad si no son personas como tú o como yo? Desde la derecha el argumento es, un gerente solo tiene una obligación, una responsabilidad, y es generar pisto, ¿verdad? Generar utilidades. Desde la izquierda, por otro lado, hay mucho escepticismo, ¿no? ¿Cómo puedes tú esperar responsabilidad de una organización cuyo único objetivo, bueno, digámoslo así, objetivo final es generar utilidades, ¿no? Yo pienso que ambas observaciones pueden ser ilustrativas o pueden darnos información importante, pero creo que se quedan cortas. Sea como sea, las organizaciones, incluso económicas, se realizan su labor dentro de la sociedad. Hay gente trabajando dentro de ellas, por ejemplo, que puede ser mejor o peor tratada, ¿sí? Aún admitiendo desde una postura más crítica que ya el hecho de ser un empleado, un asalariado y el ser por lo tanto explotado, pues puede estar mal. Sin embargo, también es cierto que hay muchas empresas que gracias a la presión, eso es importante, gracias a la presión social, a la presión de los medios o a la presión de sus mismos trabajadores, han tenido que modificar sus prácticas con esos empleados y han mejorado las condiciones de trabajo en las que estos se desenvuelven. Carlos, ¿es usual que una empresa, de manera general, pueda elaborar, pueda trabajar, pueda hacer procedimientos para tener como parte de su quehacer diario códigos de ética de su comportamiento empresarial? ¿Esto es normal en las empresas? Yo diría que de un tiempo para acá, digamos de un par de décadas o algo así, es más frecuente. Probablemente no ha llegado al punto de es usual, ¿no? Pero es más frecuente que ahora las empresas se preocupen por esto. Pero no se preocupan solamente porque de repente un gerente fue a una charla y dijo que, bueno, hay que empezar a hacer las cosas bien, sino generalmente se debe a que hay presiones. Una presión, por ejemplo, un ejemplo que puede ser interesante es que muchas veces las empresas hacen negocios con otras y esa otra empresa con la que hace el negocio tiene unas políticas y esas políticas deben respetarse. Por ejemplo, digamos que así como yo señalo en el texto,
yo le vendo azúcar a una empresa. Y la empresa que me compra el azúcar tiene sus reglas. Y unas reglas son, mire, yo no voy a comprarle a usted si usted no firma unos tratados internacionales en los cuales usted combate, por ejemplo, el trabajo infantil. Además, tiene que darle mejores prestaciones a sus empleados. Si no, yo no hago negocios con usted. Así es como muchas empresas han llegado a asumir esos planes de responsabilidad social empresarial. Y está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Yo creo que es una manera de generar un cambio importante que tiene una incidencia fundamental en algunas personas relacionado con lo que la empresa, cómo la empresa trabaja. Perdón, en este tipo de códigos, Carlos, por ejemplo, el tema de los salarios para los empleados, ¿cómo una empresa visualiza el tema? ¿Cómo debería, digamos, estar evaluando periódicamente el tema de salario? Ese es un tema que te tenía apuntado. Y el otro es aquellas empresas que buscan la manera de evadir o eludir impuestos, por ejemplo, dentro de sus códigos éticos. ¿Están apareciendo estos elementos? Lo que pasa es que, digamos, el primer caso, el caso de los empleados, muchas veces se quiere abordar como si, de una manera diría un poco superficial, como si cambiando las palabras, la realidad de los empleados pudiera cambiar. Eso no está bien, pero es lamentablemente algunas de las cosas que algunas empresas hacen y quieren hacerlo pasar como... A ver, explícanos eso, ¿cómo es? Sí. Bueno, ya no le vamos a llamar los empleados, solo le vamos a llamar los colaboradores, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el lenguaje de la organización comienza a hablarse de los colaboradores, se destierra totalmente el tema de los sindicatos. Eso es una de las deficiencias que yo veo muchas veces en cómo se trata el tema de la responsabilidad social empresarial aquí en el país. Yo lo señalo ahí en el texto. En algunos manuales que se encuentran por ahí, no aparece para nada, ni siquiera la palabra aparece. De esa forma, lo que se hace es mistificar en cierta medida la relación obrero o trabajador, empresario o patrono. No obstante, por otro lado, también las organizaciones que ayudan a los empleados, por ejemplo, las trabajadoras de las maquilas, ¿sí? Han entendido que el tema de responsabilidad social empresarial puede ser bueno, puede ser una buena carta para pelear por mayores derechos y mayores prestaciones para las empleadas, por ejemplo. Pero ahí viene lo interesante, y es que muchas veces se piensa el discurso está dirigido únicamente, la responsabilidad social empresarial solo se refiere a cómo las empresas se ven a sí mismas. No, también se puede dirigir en otra dirección, hacia esos grupos que son importantes para las empresas, porque después de todo ellos necesitan a los trabajadores. Si tú haces un trabajo, como hacen muchas ONGs, con las trabajadoras de las fábricas, para que ellas asuman ese discurso y lo procesen, esto puede después convertirse en un movimiento social que puede presionar a las empresas para que éstas modifiquen su manera de entender la relación con los trabajadores. Tú hablabas de salarios, pero hay que recordar que muchas veces ni siquiera y lo voy a decir así porque así es, ¿no? El pinche salario que se le había ofrecido a una trabajadora se le da, porque aquí en este país de repente una maquila va, cierra y se van no sé, se van, y la gente queda después ahí que ni siquiera les habían avisado, ¿no?, que iban a cerrar, ¿no? Sin embargo, la idea es que se vaya avanzando y no solamente se trate de vamos a pagarles los que dijimos que íbamos a pagar, sino cada vez el salario debe acercarse más a esto que incluso organizaciones, como diríamos, apoyadas por instancias multinacionales o la misma ONU, llaman trabajo decente, ¿no?, como la OIT. La noción de trabajo decente puede ser que no sea suficientemente radical para muchas personas que pensamos que el sistema capitalista siempre es un sistema que está mal porque es una expresión de injusticia radical, ¿no?, en la sociedad, pero ayuda o al menos le permite que algunas personas que se mueven incluso dentro de este sistema y trabajan en estas empresas obtengan mejores prestaciones, un mayor reconocimiento de su trabajo, etc. El tema de las prácticas anticompetitivas, ¿no? Yo creo que eso es quizás más sensible para la mentalidad empresarial estándar, ¿no? No olvidemos que cuando aquí yo hablo de empresas, no estoy pensando solo en la gran empresa.
también estamos pensando en empresas pequeñas. Pero no solo estamos pensando en empresas cuyo único objetivo es, como ya lo decía, obtener ganancias y eso, sino que también podemos pensar en empresarios que piensan que pueden hacer cierta diferencia, pueden hacer las cosas de una manera distinta. También los hay. Yo no quisiera caer en un discurso maniqueo que pondría a los empresarios únicamente como el demonio y los satanizaríamos. Y por otro lado está, pues no sé, el resto de la sociedad. O como cuando se dice, ¿qué vas a hacer tú con la ética, con los empresarios si solo les interesa el dinero? Por eso te preguntaba, Carlos, si esto de los que era normal que, digamos, este tipo de empresas de nuestros tiempos elaboraran esos códigos de ética para su manejo con los consumidores, con los clientes, cada con vez los es más empleados, frecuente, o con los que tienen relaciones, o con el mismo Estado. Cada vez es más frecuente. Yo no digo, bueno, que todas lo hacen, pero sí, hoy son más las que lo hacen, ¿no? Y como ya dije, lo hacen porque, por ejemplo, han visto que es rentable hacerlo, porque a veces se han visto obligadas a hacerlo por sus propias relaciones de negocios, o porque la población, la comunidad o la sociedad organizada se los ha exigido. También recordemos que hay casos de empresas que han tenido que pagar caro su comportamiento antiético, ¿no? Por ejemplo, por cierto, cuando hay prácticas anticompetitivas de fondo, ¿no? Cuando, por ejemplo, han aprovechado información confidencial o han sido descubiertas con prácticas monopólicas y han violado las leyes o las reglas en otros países, estas empresas han tenido consecuencias muy, muy fuertes, ¿no? Han tenido que pagar, se han visto en problemas. Entonces, la ética empresarial, por eso decía yo que ese era un tema quizás más sensible, ¿no? Era algo que se entiende más. La ética empresarial, entre otras cosas, le está diciendo a la persona que se dedica a los negocios, usted tiene que cumplir con ciertas reglas. Eso es una parte. Pero, como bien podría decir alguien que está viendo el programa, podría decir, oiga, pero al final las empresas también pueden cumplir con todas las reglas y todas las leyes y al mismo tiempo salir impunes de sus actos o bueno, en todo caso, explotar a los trabajadores. Es cierto, pero ahí viene la otra parte. La otra parte es que no solamente la ética empresarial supone que hay que cumplir con las reglas, también supone que hay que tener una relación con los otros sectores de la sociedad y ser capaces de reaccionar adecuadamente a estos. Porque yo no sé, algunos pensarán, mira, uno debería estar satisfecho si la empresa es ética, si lo hace por convicción. Yo no lo creo. Yo creo, a mí me satisface que se haga, aunque sea por presiones. Sí. Pero si eso beneficia a las trabajadoras, si eso hace que la empresa también sea más responsable con el medio ambiente, pues bienvenido, ¿no? Bien. Es una forma de aportar, aunque no sea todo lo que queremos que se vaya a aportar. Carlos, el tiempo se nos ha ido, yo sé. Pero quiero agradecerte particularmente tu presencia en nuestro programa de Encuentro Económico. Hemos empezado nada más a tocar el tema ético y moral en el ámbito empresarial, pero esta no va a ser la última, te lo prometo. Te vamos a invitar nuevamente para que nos acompañes y poder seguir hablando de estos temas que son importantes. Quiero agradecerte, felicitarte por tu libro, ¿verdad? Ojalá que la gente lo pueda adquirir también y pueda tenerlo en su biblioteca como una herramienta importante en sus empresarios. No, muchas gracias. Solo si me permitís, pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y a los amigos y amigas que han estado viendo el programa, pues les quiero invitar para que pues se acerquen al tema, para que lo asuman con ganas, pues, y sí, para que adquieran el libro, ¿no? Por ahí pueden buscarlo, ¿no? En la librería de la UCA, seguramente lo van a hallar. Vamos a encontrar. Sí. Bueno, este ha sido Encuentro Económico esta noche. Gracias por estar en sintonía de este encuentro y los esperamos en la próxima.